Buenos días, les habla Viviana Alcázar, directora de Mercadeo para Cotelco Nacional. Nuevamente les damos la bienvenida a un encuentro Cotelco. Hoy nos acompaña Elizabeth Martínez Posada, administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana con MBA en Finanzas Corporativas de la Universidad del Mar, subgerente general del Grupo Empresarial La Estrella, quien hoy nos va a hablar acerca de la contaminación cruzada. ¿Quién es el Grupo Empresarial La Estrella? El Grupo Empresarial La Estrella SAS es una compañía 100% colombiana de índole familiar que se ha dedicado a la transformación de fruta fresca, pulpa líquida completamente natural, sin aditivos y sin conservantes. Hoy, como les habíamos dicho, tenemos un encuentro sobre la contaminación cruzada en la preparación de alimentos en medio del COVID. Y como todos saben, este es un encuentro donde estamos apoyando al sector hotelero para un nuevo comienzo y una apertura confiable y bajo todos los términos de bioseguridad. Bienvenido, bienvenida Elizabeth. Hola, muy buenos días Viviana, ¿cómo están? Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, estamos acá una vez más. Nosotros también estamos desde el Grupo Empresarial La Estrella apoyando todas estas iniciativas porque somos parte también de Cotelco y nos interesa también mucho que ese sector tan querido para nosotros pues siga desarrollándose como venía y aún en mejores condiciones. Hoy voy a estar con ustedes, yo soy Elizabeth Martínez, como les comentaba Viviana, del Grupo Empresarial La Estrella, y vamos a estar hablando acerca de la contaminación cruzada en alimentos, en la preparación de alimentos, específicamente en esta circunstancia del COVID para el sector hotelero. Primeramente, pues ustedes se preguntarán qué hará una subgerente que es una administradora de empresas hablando de contaminación cruzada. Y pues quiero expresarles que en toda esta circunstancia, pues a todos nos ha tocado hacer una transformación desde la mente, la actitud, en todo sentido. Y es por eso que hoy los acompaño, para compartirles también desde otra perspectiva, no solo una perspectiva técnica, sino también una perspectiva administrativa y financiera, sobre este entendimiento de la contaminación cruzada que se puede dar en la preparación de alimentos. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Y vamos a comenzar. Primero quería acercarlos a un poquito a los conocimientos básicos de qué es una ETA. Una ETA es una enfermedad de transmisión en alimentos, que es lo que nos compete hoy principalmente. ¿Cómo actúa una ETA? Una ETA pues actúa a través de unos vehículos de transmisión donde encontramos gérmenes, donde encontramos toxinas, partiendo de la premisa que en estos tiempos pues todo el mundo lo que quiere buscar es comer sano y natural, y las personas pues han generado una serie de precauciones para poder comprar y para poder preparar de manera sana sus alimentos, pero sin embargo la gente piensa que comprando orgánico únicamente pues va a lograr una mejor salud y un mejor desarrollo al ingerir alimentos. Sin embargo, también nos vemos abocados que en la forma de preparación es donde tenemos un mayor riesgo de contagio y donde algunos alimentos implícitamente sin necesidad de prepararlos ya vienen predispuestos a este tipo de contaminación, como lo es la leche cruda, como son productos sin pasteurizar, como los lácteos, vegetales, también con abonos orgánicos, entre sus principales, y también inclusive las frutas. ¿Dónde se pueden originar este tipo de enfermedades de transmisión en alimento? Se pueden originar pues en la producción principalmente. Ya más adelante vamos a hablar de cómo vamos a poder mitigar esos riesgos. En el transporte de dichos alimentos, sean crudos o sean también elaborados, en el almacenamiento y en la misma manipulación de los alimentos. Entonces vamos a ver un contexto de todo desde el desarrollo, digamos, del producto
hasta también su preparación para ver en dónde encontramos un mayor riesgo de contaminación. Entonces, pues, entremos en materia. ¿Qué es un contaminante alimentario? Desde el ámbito técnico es lo que se refiere a cuál agente extraño que está al alimento se puede adherir a él y pueda tener unos efectos que son adversos para la salud del consumidor. Hay dentro de estos contaminantes alimentarios varias clases, entonces los clasifican pues también según su peligro. Hay unos que son de peligros físicos, de peligros químicos y de peligros biológicos, donde podemos encontrar en los peligros físicos objetos como los cristales o las joyas que pueden tener la persona que manipula los alimentos, los huesos que se pueden encontrar dentro de los mismos alimentos, espinas que pueden traer los alimentos, objetos personales, objetos diferentes que se puedan también caer dentro de los alimentos. Estamos hablando cuando se están en el momento de la preparación. En peligros químicos encontramos los productos de limpieza, que pueden ser tóxicos también en el momento que también puedan caer a los alimentos cuando estén en el desarrollo de la preparación o simplemente que estén cerca a estos elementos de limpieza. Por eso parte de uno de las pautas de bioseguridad que se pueden contener en los alimentos es no mezclarlos con elementos de aseo por la misma contaminación que se puede dar, así sea con los vapores que ellos emergen. Hay otras sustancias tóxicas que también se manejan, o a veces sustancias como combustibles también que tienden a almacenar. Entonces, todos estos efectos químicos que son básicamente contaminantes a través de vapores se pueden dar con los alimentos, sean preparados o crudos. Y los peligros biológicos, pues los tenemos ya, como hablamos de seres pequeños, como son los microorganismos, o los seres vivos como insectos, roedores, aves, que son principalmente los que hacemos con control de plagas en su momento para las entidades que manejan los alimentos. También encontramos las principales fuentes donde estos alimentos se pueden contaminar. Y ahí es donde empezamos a ver estos protocolos de bioseguridad que se manejan a nivel ya pues de todo ámbito, como bien lo estamos conociendo a través de todos estos espacios que se están creando a través de Cotelco, y encontramos que uno de los principales pues es la falta de higiene del propio manipulador de alimentos. Los malos hábitos de higiene de utensilios, de herramientas, de locales, como ustedes pueden observar en la pantalla, pues encontramos que de nada sirve que nos lavemos las manos si las superficies de esto están sucias, o simplemente cuando se trabaja en la manipulación de los alimentos encontramos los residuos orgánicos sobre la superficie donde estamos trabajando los alimentos. Otro paso importante es el lavado muy bien de los alimentos cuando se está desarrollando, que a veces por efecto de costos en algunas ocasiones pues lo omiten o lo hacen de una manera muy rápida y no alcanzan a desprender partículas que se puedan estar principalmente de los microorganismos. También encontramos las plagas de animales, como veníamos hablando, no solamente es el tema donde está el área de trabajo, la superficie como tal, sino el lugar en general donde se pueden estar desarrollando este tipo de proliferaciones, principalmente de roedores y de insectos, que son los que pueden ser transmisores con sus miembros de muchas enfermedades que son adversarias para el cuerpo humano. Otra parte es ya lo que nos confiere en materia, y es la fuente de donde se trae una contaminación que es a través de los mismos alimentos, pero de diferentes variedades, y hablamos aquí del tema de la contaminación cruzada. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre qué es realmente la contaminación cruzada, y tiene pues varios aspectos, que es la transmisión de contaminantes entre alimentos crudos y alimentos cocinados o preparados. Los alimentos preparados pues ya no contienen microorganismos
porque resulta que en el proceso de temperatura, que lo vamos a ver más adelante, estos microorganismos desaparecen por las altas temperaturas de cocción que se pueden dar hasta 100 grados centígrados si hablamos en el agua, el 99.9 específicamente. Estos microorganismos son patógenos porque son los que hacen que se desarrollen en un ambiente de temperaturas, de humedad y puedan desarrollarse y multiplicarse a grandes velocidades en un tiempo corto. Sin embargo, en la cocción estos alimentos se pueden disminuir. Depende de la temperatura, estos microorganismos que son patógenos son también, digámoslo, que resisten la temperatura y al contrario es un buen ambiente para que se puedan multiplicar. De ahí, por eso es que nosotros estamos hablando de una contaminación cruzada entre alimentos cocinados o preparados y alimentos crudos. Sin embargo, pues los alimentos crudos, pues obviamente tienen mayor número de microorganismos que los alimentos cocinados o preparados. Los alimentos pues también se pueden ver contaminados por los instrumentos de cocina, porque a su vez que nosotros estamos utilizando los protocolos de seguridad en la persona que es el preparador de alimentos, en las superficies, en las instalaciones, los utensilios de cocina también son importantes en el desarrollo de esta inocuidad, desinfectándolos de manera correcta con inclusive sustancias como el vinagre o sustancias ya preparadas específicamente para la cocina. Adicionalmente, pues tenemos otros microorganismos que se pueden desarrollar. Uno de los utensilios que más genera la proliferación de esta contaminación cruzada son las tablas para cortar los alimentos, que son las donde se encuentran los millones de microorganismos que se pueden dar en la contaminación cruzada. También hay una contaminación a través del origen y se pueden contaminar durante su producción. En este ámbito, digamos, dentro de los protocolos que se manejan de bioseguridad, se están también haciendo ya controles específicos en la medida de lo posible con las nuevas restricciones que tenemos de distanciamiento social en las plantas de producción. Ya estamos acatando la medida, lo hablamos porque pues desde la compañía nosotros estamos también acatándola ya porque somos una planta de producción, dado que nosotros hacemos la transformación de la materia prima como es la fruta a un envasado aséptico totalmente inocuo para el ambiente. Entonces, desde el origen, digamos, ¿qué tenemos que buscar? Que desde el recibimiento de la materia prima se haga también un proceso de desinfección completo, no solamente la materia prima, sino el medio de transporte que se genera, a las personas también que están haciendo el traslado de estas materias primas, a los empaques, a los medios que se están utilizando como son las cajas de cartón o las canastillas o los sacos o los costales, las bolsas plásticas, dependiendo cómo llegue el producto, porque pues en el caso especial de nosotros, dependiendo del tipo de fruta, asimismo llega desde las fincas o desde la principal de Corabastos, dependiendo del tipo de fruta. Entonces, desde el origen, hablando desde el proceso de producción, mitigamos los pasos de contaminación cruzada desde este aspecto. De la parte ya, digamos, de las personas que están colaborándonos en la planta, también se hace un proceso de desinfección completo desde que llegan, empezando desde la ropa que traen ellos de calle, se desinfectan sus zapatos, hace un baño completo con alcohol y luego posteriormente pues vienen los protocolos de bioseguridad internos de la planta, donde también ya se maneja un tema con duchas y se maneja ya un tema aséptico en sus prendas que se manejan también especiales para estos procesos, porque nosotros somos un proceso completamente aséptico. Y para nosotros el tema del lavado de manos es indispensable hacerlo desde que llegan
antes de que se cambien, después de que se cambian, cuando van a ingresar a la planta. Lo hacemos principalmente con agua y jabón y posteriormente con gel, dado que el gel antibacterial no disminuye los microorganismos ni los elimina de la manera que lo elimina el jabón líquido. Entonces nosotros somos muy cuidadosos porque pues principalmente el contacto primordial que ellos tienen en su primer aspecto es con las manos en la materia prima en la selección. Ya en los siguientes procesos, el contacto que ellos tienen a través de nuestro proceso es mínimo porque son procesos industrializados donde es un ambiente completamente aséptico manejado en temperatura. Entonces, eso es, digamos, la contaminación que se puede dar en origen, principalmente para las frutas que en este caso pues tenemos la especialidad. Hay otras vías de contaminación que ya viene después de que se prepara y quiero comentarles un poquito que nosotros también cuando desarrollamos este tipo de empaque, es un empaque que tiene un choque térmico y lo que hace es mitigar este riesgo de crecimiento de microorganismos y con ese envase también es un envase con oxígeno cero que permite que no haya, digamos, coloquialmente hablando, una cama donde se puedan desarrollar este tipo de microorganismos. Ya cuando, digamos, los alimentos están desarrollados y completamente preparados para la manipulación, viene otro tipo de riesgo de contaminación y es el principal factor de contaminación que encontramos nosotros en los alimentos. ¿Por qué se da? Como hablábamos anteriormente y se hace también hincapié en este punto, es porque la persona que manipula los alimentos permanece en mayor contacto con ellos y lo convierte también, valga la redundancia, en el mayor riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que mantener siempre las buenas prácticas de inocuidad, principalmente en el lavado de sus manos. Ahora pues con estas nuevas medidas, con su tapabocas, ya también se está exigiendo los guantes para la preparación de alimentos al interior de la cocina y para servir. Y lo que se está buscando también es que se genere realmente una cultura de entender el riesgo, no solo que tiene para la persona que está manipulando el alimento porque venga la materia prima mal desinfectada, sino por también las costumbres que pueda tener el manipulador de alimento. Un simplemente hecho de obviar cualquier paso de inocuidad nos puede generar a nosotros una circunstancia muy complicada en términos ya de atención al cliente y en términos de contaminación que puede afectar la salud. No solamente porque va a tener un problema el alimento preparado, sino porque nosotros como compañías, y también esta ya es la parte, digamos, de nosotros, de aporte, digamos, del área administrativa y gerencial, donde con simplemente una decisión de no lavarse las manos, de estornudar sobre los alimentos, de pasarse la mano sobre la piel, sobre el cabello, sobre alguna prenda. Todo esto puede implicar unas consecuencias económicas para la compañía que desde las buenas prácticas se pueden mitigar y se puede desarrollar una buena cultura para que el cliente esté también a salvo y también el manipulador de alimentos esté también completamente tranquilo en su proceso. Entonces aquí acudimos mucho a la higiene porque es lo que nos va a permitir a nosotros en un 50% reducir ese riesgo de contaminación. Y ya pues en el tema de la higiene, pero en términos de los alimentos. También se hace hincapié que si bien antes del COVID, también los resfriados se pueden transmitir a través de los alimentos, con mayor veras nosotros tenemos que reportar pues todas las sensaciones de resfriado que se puedan dar por mínimas que sea y no pueden entrar en el proceso tanto en la planta, digamos que estábamos hablando anteriormente, recuerdan, sobre la inocuidad en la producción, tanto en la preparación de alimentos. Entonces acá pues siempre lo que se sugiere desde siempre, porque es un protocolo que se tiene en la compañía, es avisar con anterioridad si tiene por lo menos
algún síntoma leve de resfriado o de alguna enfermedad, como una gastroenteritis también, porque es parte de lo que vamos a ver más adelante sobre ese tipo de enfermedades que se pueden dar diferentes a los resfriados y que puede ayudar a la contaminación. Y estas personas, por norma de bioseguridad, no pueden ingresar ni a una planta de producción ni a un proceso de preparación de alimentos. ¿Cuáles son las señales de contaminación de los alimentos? Entonces podemos ver en diferentes tipos de alimentos las señales de contaminación. Si ustedes observan en la pantalla, tenemos unas lindas fotos que no son agradables para comer, pero son unas fotos bien logradas. En la primera ustedes pueden ver un pollo descompuesto. En la segunda pueden ver un pescado descompuesto. En la carne pueden ver en la tercera, perdón, una carne descompuesta, y en la cuarta volvemos a ver ya más de cerca un pollo descompuesto. Entonces, estos alimentos pueden estar contaminados y pueden tener señales visibles y no visibles de la contaminación. ¿Cómo podemos hacer? Principalmente nosotros acudimos a la fecha de caducidad de los alimentos, porque hay algunos alimentos, como ya les estaba explicando, que son no visibles en la contaminación. Los que son visibles, como los que tenemos ahí en pantalla, pues son fácilmente identificados, y simplemente pues se hace el proceso de desecho que corresponda según las políticas de calidad y manuales de proceso que tengan cada uno dentro de sus operaciones allá en cocina. El alimento pues también puede que no presente la señal de deterioro, así tenga una fecha de vencimiento pasada, pero pues por políticas también de calidad de las compañías no se utilizan ese tipo de alimentos en la preparación, porque son los riesgos mayores de contaminación que pueda haber. En la carne, por lo menos, lo que hablamos de cómo se puede identificar un tema de contaminación, pues lo podemos encontrar con un color verde o marrón, el olor desagradable, una textura viscosa, inclusive puede salir algo de una fórmula acuosa también, si se quiere, cuando está mayor descompuesta. Las aves, principalmente el pollo, pues presentan una película muy viscosa en la piel, en la carne, como una sensación pegachenta, digámoslo así, y además pues el típico olor desagradable que pueda tener una carne en descomposición. Puede pasar también que estas carnes, a pesar de estar bien almacenadas, puedan presentar una descomposición, porque resulta que estamos diciendo que por lo menos se puedan dar estos procesos de contaminación, así no se tenga una fecha de vencimiento pasada. Entonces es importante también estar revisando los alimentos, así no hay una fecha de vencimiento. En los pescados y los mariscos, pues las escamas se retiran fácilmente, están despegadas por partes, las branquias pueden presentar oscurecimiento, los ojos opacos de nuestro pescado y los ojos hundidos de nuestro pescado, no del manipulador de alimentos. En los lácteos, ustedes pueden también observar ahí en la diapositiva, encontramos también otra serie de productos como el pan. Tenemos en la primera foto un pan, tenemos una naranja, tenemos una pera con unas mosquitas que son las mesófilas, las mesófilas, y tenemos una fresa. En los lácteos, ¿cómo se puede distinguir? Pues el tono amarillento o verdoso y pues acompañado de un sabor agrio. El color no es evidente, pero pues el sabor también nos puede decir en los lácteos que ya no se puede consumir, o la separación o decantación también de estas bebidas se puede permitir o evidenciar que también ya hay una señal de contaminación. Los quesos también, pues en mal estado, principalmente presentan una capa viscosa, o sea, una parte como gelatinosa y una parte dura, teniendo en cuenta que también pues hay un olor desagradable y un color
siempre pardo, que es el que tiende los microorganismos a hacer esa capa oscura de diferente color. También pues hay quesos que pueden presentar hongos, pero pues también entendemos que hay unos quesos que vienen específicamente preparados con hongos, entonces pues hay que saber cuáles son los que son comestibles y los que no. También en el caso de los huevos, pues hay distintas formas de comprobar. Hay unas clásicas que es, pues, si lo meten en agua salada y si flota, pues no se puede consumir porque es que ya hay un pollito dentro. Hay otra forma, pues, que es la otra clásica, que es abrir el huevo en el recipiente aparte, porque no sé si a ustedes les ha pasado que va uno a preparar unos huevos y resulta que va uno del huevo 4 al huevo 5 y precisamente el huevo 5 lo abre y es el que está con el pollito adentro y se nos dañan todos los huevos. Entonces, esa es una forma de identificarlos. En las frutas y las verduras ya se presentan unos síntomas, pues como ustedes pueden observar en la foto número 2, que es ese moho que le puede salir o ese hongo que se llama técnicamente y que se acompaña pues de una capa principalmente blanca y luego una verde y posteriormente una gris dependiendo de los días de evolución de la contaminación. No necesariamente sale en toda la fruta, pero pues empieza con una pequeña parte. En el tema específico de las frutas, que es nuestra especialidad, podemos observar en la foto 2 y en la foto 3 y en la 4 que las frutas normalmente son muy delicadas y por eso la manipulación de las frutas desde la llegada de la materia prima, digamos en fruta fresca, es importante no golpearlas, es importante no dejarlas expuestas a la luz, a la humedad, porque cualquier contacto mínimo genera ya una contaminación cruzada de las frutas. Entonces, no sé si les ha pasado también en sus casas, se cayó una manzana, o se cayó una fresa, o se cayó una pera, inmediatamente empieza un proceso de degradación y de contaminación de la fruta. Los microorganismos. Los microorganismos pues son seres vivos, son muy pequeños y solamente pues a través de un microscopio los podemos encontrar y ellos son la causa de infecciones o peligros alimentarios. ¿Por qué son los más causantes de infecciones? Precisamente por lo que como no los podemos ver, no los podemos quitar, con el ojo humano no se pueden ver, entonces en el proceso de lavado a simple vista no se ven. Entonces por eso son los mayores contaminantes en toda la parte alimentaria. Están clasificados estos microorganismos pues dependiendo del daño que puedan producir. Entonces estamos hablando de unos daños beneficiosos, unos alterantes y unos patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos encontrar en los beneficiosos es cuando hay unos ambientes de estos microorganismos que permiten que se generen y se multipliquen. Se llaman así beneficiosos porque están ayudando a que se generen mayor microorganismos. Los alterantes, pues digamos como su nombre lo indica, está hablando de que alteran en sí la composición básica del alimento, desde la estructura, como estábamos hablando anteriormente, digamos la forma de la fruta específicamente, la forma de la verdura, la forma de la carne, la forma de cualquier elemento, lo está alterando. Entonces, es importante conocerlo para saber que ya hay una contaminación. El otro son los patógenos, que son los que hablamos que se crean dependiendo del ambiente, y hay unos patógenos que pueden estar manteniéndose con unas temperaturas y se están multiplicando, y hay otros que sí se eliminan a través de las temperaturas. Adicionalmente, hay otros que son otros patógenos, otros microorganismos patógenos que no resisten
por la temperatura primeramente, y que cuando ya están fuera del oxígeno, en un ambiente completamente estéril, ya no pueden sobrevivir. Pero resulta que también, digamos, así como nosotros los seres humanos hemos evolucionado, los microorganismos también han evolucionado, y resulta que hay unos que ya están siendo resistentes también al oxígeno. Por eso, digamos, dentro de las pruebas que se hacen principalmente en las plantas de alimentos y cuando son procesos asépticos, se tienen que hacer pruebas de patógenos, de los que son resistentes al oxígeno y de los que son no resistentes al oxígeno. Eso se llama las pruebas de esterilidad comercial, que se hacen principalmente para ambientes estériles. Estas pruebas, pues más o menos, el tiempo que se toman son 10 días y son las que nos sirven a nosotros para determinar si hacemos liberación de un lote de producción o si no, se quedan en la compañía, pues ya pasando al proceso de calidad para verificar qué es lo que pasa con este tipo de productos. Bueno, ¿qué necesita una bacteria para vivir? Como un ser humano, más o menos, lo vamos a comparar porque la bacteria también tiene vida. Ella necesita nutrientes, que es el mismo alimento, necesita agua, necesita calor, necesita acidez, necesita oxígeno, que era lo que estábamos hablando ahorita, y necesita tiempo. Entonces, entre más tiempo pase, pues las bacterias van a tener esas condiciones favorables para vivir. Si se tiene oxígeno, la mayoría van a vivir, y algunas que no tienen oxígeno también, pues como ya hablamos, están siendo resistentes. ¿Qué pasa también con todos estos microorganismos y qué generan en el tema de las enfermedades? Cuando están contaminados a través de estos microorganismos, lo que generan como sintomatología de estas enfermedades básicas son pues malestar general, dolor abdominal, diarrea, vómito, que a veces hablamos en el término ya médico, son las famosas gastroenteritis, que nos dicen, usted se consumió un producto que estaba contaminado o que estaba ya en descomposición. Cuando hay, digamos, otro tipo de sintomatología y de otro tipo de descomposición ya más alta, pues estas enfermedades pueden acarrear ya síntomas más graves, hasta pérdida de la conciencia, y ya en un caso extremo, pues la muerte. Vamos a clasificar también las enfermedades de origen alimentario. Estas pues se producen una vez nosotros hayamos ingerido el alimento contaminado. Las bacterias y parásitos son los principales causantes de estas enfermedades. ¿Qué pasa con ellas? Estas bacterias, como siempre decíamos, no son perceptibles a la vista, entonces yo puedo, por la misma manipulación de los alimentos, ingerir este tipo de alimentos ya con las bacterias, y son las que me pueden hacer la enfermedad. El alimento pues también puede mostrar lo que hablábamos de las alteraciones. Entonces hay personas que también tienen la costumbre, y en algunos también establecimientos, principalmente los que no sé si ustedes han comprado alguna vez fruta en la calle. Estas personas compran alimentos que ya tienen una degradación, una contaminación, un proceso avanzado, y lo que hacen es quitar la parte de la fruta y simplemente no le hacen lavado porque no tienen las condiciones para hacerlo, y pican la fruta y la venden en la calle a 1.000, 2.000, 3.000 pesos, y la gente consume todos los días bacterias en las frutas. Entonces ahí volvemos a hacer hincapié en lo que es fundamental, que es mantener una correcta higiene y prevención en la manipulación de alimentos. Por eso se recomienda desde todos los ámbitos que los alimentos en la calle presentan el mayor riesgo de contaminación en heces fecales para el consumo humano. Entonces se recomienda que no
se adquieran productos en la calle. Los síntomas, pues lo que hablamos que eran gastrointestinales, y lo que hablamos, pues va a producir la famosa fiebre y la famosa diarrea, y entonces tenemos que ir al médico y que nos incapaciten unos 3 días con una dieta blanda, como siempre lo mandan los médicos. Entonces, como verán, pues yo también he sido víctima de esas gastroenteritis, y que creo que a la mayoría de todos nos ha pasado en algún momento. Bueno, también hay otras enfermedades parasitarias, que estas son, y entendemos acá ya el término de parásito, que ellos son los que dependen de otros organismos que son los huéspedes. Entonces ellos viven siempre en pareja, y lo que hacen es, los huéspedes le generan todo el espacio a los parásitos para que se desarrollen y trabajan, y le hacen todo el ambiente para que ellos puedan multiplicarse y poder generar dichas enfermedades. Estas enfermedades, estos huéspedes pueden estar tanto en los seres humanos como en los animales. Por eso nosotros estamos hablando también de todo el tema de desparasitación que se les hace a los animales ya en fincas, principalmente pues el ganado, que se les hacen unos procesos muy continuos de desparasitación para que cuando se estén sacrificando los ganados, la carne también ya salga sin contaminación. Inclusive también pues hay otros temas, pasándome un poquito ya de tema, es con el tema del uso de los medicamentos en el ganado, que también hacen parte de propiciar enfermedades cuando ya se están manipulando los alimentos o se están también preparando. Los parásitos pues también transmiten enfermedades como equinococosis, triquinosis, también tenemos la giardiasis, cisterosis, bueno, etcétera. ¿Qué son en general esas enfermedades? Son enfermedades de tipo alérgico, de reacción alérgica que tiene el cuerpo, porque el cuerpo, cuando lo recibe en el alimento, pues lo que hace es generar una reacción porque no conoce ese tipo de microorganismos, porque no son parte del cuerpo humano. Aquí hay clasificación de enfermedades también de otro origen, que es el virus, que es el que nos tiene hoy acá sentados a todos, tratando de capacitarnos y de salir adelante. Y pues el más conocido en temas de enfermedades de origen alimentario pues es el norovirus, que es la enfermedad más habitual que se causa por virus y es el causante más común de la gastroenteritis aguda, la que estábamos hablando de que nos da la incapacidad y que es demasiado incómodo tener una gastroenteritis, sobre todo cuando uno está trabajando. Es muy contagioso porque es muy fácil de procrearse y de generar este tipo de propagación. Ustedes creo que todos lo han vivido, pero si no les recuerdo los síntomas para que todos digamos sí señor, sí señor. Inflamación de intestinos, se nos pone el estómago también grandísimo, nos da un dolor horrible, nos da náuseas, nos da diarrea, nos da vómito. Ese es el principal. Entonces, para no olvidar la palabra de hoy, norovirus. Ese es el que sabemos que nos da la gastroenteritis. Entonces, hay un concepto nuevo para que aprendamos hoy todos. Al contrario que las bacterias, pues los virus pues también no se pueden multiplicar fuera del organismo donde se procrean, o sea, donde está la cama de creación de los microorganismos, ellos fuera de ese hábitat no pueden multiplicarse. Que ese hábitat es el que llamamos el huésped. Cuando no se pueden replicar, entonces lo que pasa es que no pueden hacer mayor incidencia en el alimento como tal. Pero entonces es donde nosotros podemos ver que cuando yo hago esos procesos de lavado y de aseo como se deben ser correctamente, yo sí puedo disminuir la contaminación cruzada inclusive a un 95%, solo por el ejercicio de hacer los protocolos de limpieza que se puedan presentar en la preparación de alimentos y en la manipulación de los mismos. Entonces,
Ahora, pues, la mayor parte de este virus, pues, son resistentes al calor o a la desinfección. Como les decía, los microorganismos han evolucionado así como el género humano y ya están presentando una resistencia alta. De hecho, el COVID, en los procesos que se han dado de desinfección a temperaturas de 60, 70, 80 grados, todavía mantiene vida el COVID también en los ambientes. Entonces, un ambiente estéril para el COVID y para, en este caso ya también los alimentos, tiene que estar arriba de 95 grados. Eso es importante y fundamental porque resulta que algunos alimentos, como los productos congelados y los productos que están cocinados, se pueden entonces también ver afectados, así estén cocinados, en la contaminación de los alimentos. ¿Cuáles son los factores que pues favorecen el crecimiento de estas bacterias? Estábamos hablando que el agua, porque ellos necesitan un ambiente húmedo, es necesario, así como para el ser humano, para los microorganismos y las bacterias es necesario tener el agua. Entonces, cuando ya los alimentos hay un proceso de deshidratación, o liofilización, los ambientes son más estériles para que no se propaguen las bacterias. Los nutrientes, pues son los mismos alimentos porque si ustedes ven lo que se están consumiendo son los mismos alimentos. Y lo que estábamos hablando acá, pues que necesitan una temperatura adecuada para desarrollarse, pero dependiendo también las bacterias, generan también entre los 10 y 60 grados un ambiente estéril, pero dependiendo también el nivel de ellas, entonces se está generando ya los 95 grados, como hablamos con lo del COVID. Entonces, por eso siempre se recomienda que para esos que están ya con esas resistencias, pues los hagamos mediante cocción, aunque sea un paso, digamos, como hablábamos de simplemente sumergirlos en una temperatura muy alta y luego una temperatura, un choque, digamos, se llama un choque térmico también coloquialmente en la casa, de una temperatura baja, es decir, lo cocino rápido en agua caliente, lo saco del agua caliente y lo meto en un agua fría o con hielo para parar la cocción y también para ya darle el choque de muerte al microorganismo. Esto en términos técnicos se llama pues una esterilización, pero pues en la casa lo que hacemos es agüita caliente y el hielo. ¿Cuáles son los otros factores que favorecen? Pues la congelación de alimentos a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados, porque lo que pasa es que igualmente en las temperaturas ambiente en donde más se desarrollan. ¿Qué pasa? El ambiente mismo, como es un ambiente que puede manejarse a diferentes temperaturas, es lo que puede desarrollar estas bacterias, pero digamos pueden desarrollarse y luego yo las introduzco en almacenamiento en las neveras o en los congeladores, también dependiendo de la temperatura pueden seguir reproduciéndose de manera lenta, pero se pueden reproducir. Por eso no sé si ustedes también han encontrado en su casa que puedan encontrar, bueno, yo metí esto a la nevera para que no se me dañe, pero pasaron varios días y la fresa me salió ya con algodón de azúcar. Coloqué en la nevera también unos arándanos o coloqué en la nevera un apio, coloqué en la nevera un tomate. Claro, ¿cómo se desarrolló? Si ustedes hacen memoria, de pronto encontraron que llegó un tomate averiado y lo metimos a la nevera. Y probablemente ese tomate pues soltó el agua porque se reventó y empezó el proceso de contaminación. Si yo metí de pronto una fresa y la fresa empezó a sudar dentro de su proceso y quedó en la nevera con un plástico, empezó su proceso de degradación. Si yo coloqué también una verdura, también empieza su proceso de degradación, cumpliendo las características que decíamos, agua, oxígeno, nutriente, temperatura. Desde que tenga esas características van a empezar su proceso de contaminación. Bueno, también hay otras que son las vías de contaminación de alimentos. ¿Qué pasa? Podemos encontrar que también la contaminación de alimentos se puede seguir generando
lo que decíamos con la falta de higiene. Podemos hablar de las malas prácticas, que son las condiciones insalubres. Lo que decíamos, por lo menos hay un ejemplo muy clásico que es en los mataderos, cuando no cumplen todas las normas, como la carne que la matan, la carne que sacan de los mataderos no cumplen con normas, y ahí mismo como sacan también las vísceras de la res, entonces pueden encontrarse heces fecales y la carne puede salir con contaminación cruzada con heces fecales. Ya se imaginarán pues todo el impacto que puede tener eso en la cadena alimenticia hasta que llega al consumidor final. Porque si puede ser un microorganismo resistente también a las temperaturas, también se puede infectar la persona. O de pronto en el lavado de la carne, si la persona no se lavó bien las manos después de manipular la carne y coge las verduras o coge las frutas, ahí encontramos también el tema de la contaminación cruzada. Hablamos de las frutas y verduras principalmente, perdón, cuando se riegan con agua contaminada, que es lo que encontrábamos casi siempre en el tema de la sabana, los riegos de las hortalizas, principalmente la lechuga. Esto también genera una gran contaminación y pues llega siempre a las cocinas y no se hace el proceso de desinfección. Entonces esto lo que hace es manejar altos índices de contaminación. Cuando también en los procesos de los cultivos, en las frutas principalmente, que en las grandes fincas utilizan el abono orgánico, pero el estiércol está crudo, porque el estiércol se debe, digamos, cocinar o poner a fuego para que pueda quitar esa contaminación, pero algunas fincas las manejan con estiércol crudo para poder tener mayor impacto de fertilizante. Puede generar también una contaminación cruzada alta. El envasado deficiente, cuando nosotros, digamos, en la manipulación dentro de las cocinas, podemos tener que me sobra un poquito de acá, que me sobra un poquito de acá, lo guardamos en la nevera, pero no lo hacemos de manera diferente o con todas las normas, con unos empaques, ojalá que fueran unas Ziploc o este tipo de ayudas. Podemos encontrar también una contaminación de alimento alta, porque casi siempre en los congeladores tienden a guardar diferentes tipos de alimentos, como hablamos que son los cárnicos, las verduras, las hortalizas, y se empieza a generar una contaminación cruzada. También puede ser almacenamiento inapropiado, porque resulta que estos alimentos lo que hacen es que si yo no los voy a consumir inmediatamente, los debo refrigerar, pero a veces se quedan fuera de la nevera, alimentos que han sido manipulados, y ya en un proceso de 1 hora, 2 horas, los alimentos ya empiezan un proceso de degradación alta. Entonces, ok, entonces también pues tenemos el tema de la falta de higiene. Bueno, ¿cómo evitamos esto? Con un buen almacenamiento y tratar de no mantener los alimentos fuera de las neveras o de los ambientes durante 2 o más horas. Bueno, aquí ya llegamos, digamos, a la final. Vamos a empezar a responder unas preguntas que nos han venido diciendo durante la charla, y también pues vamos a empezar a hablar otro tema también que es importante para que ustedes conozcan, de los elementos. Entonces nos están también diciendo pues que si los virus son resistentes al calor o a la desinfección, ¿cómo puedo disminuir la presencia de virus? Lo que estamos hablando es que siempre pues va a existir unos virus resistentes, pero lo que siempre se aconseja es que se aumente el nivel de la temperatura, o sea, de los grados en los que yo voy a hacer la cocción, porque yo puedo mitigar, o como les decía, digamos, si yo estoy trabajando alimentos en la planta por lo menos, tengo que aumentar el tipo de temperatura. Ahora, si yo no quiero variar en la temperatura con el aumento de la temperatura,
el sabor, digamos, del alimento, porque cada vez que yo aumento la temperatura, el sabor va a tener una variación, o sea, va a saber coloquialmente más a cocinado. Entonces, si yo aumento la temperatura, este sabor me va a variar, pero yo puedo aumentar la temperatura, pero no demorarlo tanto, solamente con que llegue la temperatura máxima que yo pueda aplicarle, lo que estábamos hablando del choque térmico. Entonces aplico alta temperatura, pero no me demoro con un tiempo determinado, porque lo importante es llegar a la temperatura donde los microorganismos ya no van a encontrar, digamos, la cama donde se pueden multiplicar. Hay unos que están también resistentes a la desinfección, pero lo que decimos, lo que podría manejarse es que si son resistentes, el choque térmico con temperatura alta y temperatura baja es lo que ayuda a reducir esa presencia de los virus. Bueno, también dentro de esto queríamos comentarles que la experiencia que nosotros tenemos dentro de nuestra planta, que son las frutas, estamos hablando que nosotros dentro de nuestro producto, que es Frutón, estamos cumpliendo también con todos estos parámetros y que queremos también ponerlo en conocimiento de ustedes, que estos procesos que se están dando se pueden mitigar aún más de la contaminación cruzada, debido a que por lo menos los procesos que nosotros hacemos, como es la esterilización, que estábamos hablando del choque térmico y de la manipulación, permite que nuestro producto sea un producto completamente natural. Estamos hablando de las frutas como la mora, como la fresa. Elizabeth, discúlpame que te interrumpa. Sí. Parte de lo que te iba a decir es justamente las frutas y obviamente las verduras, pero pues ustedes no tienen nada que ver con verduras, pero las frutas son súper delicadas, es decir, una fresa, uno abre el paquete de fresa y a los 3, ya las 2 horas ya la fresa está toda achicopalada. Entonces, evidentemente, en ese tema pienso que ustedes nos pueden aportar muchísimo y sobre todo con esta solución que ustedes han creado, no solamente en estos tiempos de virus de COVID, sino que ustedes han creado pensando justamente en soluciones prácticas para todo el sector HoReCa. Entonces, han hecho todo ese estudio de cómo manejar ese producto tan delicado como son las frutas, y dos, que nos están brindando y nos están entregando una solución que puede ser muy ganadora en el momento de pensar en una reapertura del sector, no solamente hotelero, sino también eventualmente restaurantero, ¿no? Sí, Viviana, gracias por esa acotación, porque precisamente nosotros somos una compañía que nos desarrollamos y somos pioneros en innovación en todo el tema aséptico y de inocuidad de las frutas, porque como bien lo decías, las frutas son muy delicadas desde la recepción de ellas hasta la manipulación y el uso de ellas. Entonces, nosotros dentro de la planta lo que hacemos son unos procesos, les voy a contar a grandes rasgos. Cuando se recepciona la fruta, como nosotros somos una compañía que trabaja la fruta completamente natural, donde no hay aditivos, no hay conservantes, no hay espesantes, no hay colorantes, no hay absolutamente nada, ni siquiera agua añadida, ni azúcar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es verificar primero la calidad de la fruta que tenemos. No podemos utilizar calidades sino de primera y de segunda, a diferencia de otros procesos que se utilizan como, digamos, en procesos ya de pulpas o de otros procesos que se manipulan también, inclusive lo que hablábamos de la fruta fresca, que le pueden quitar el pedazo de la fruta y seguirlo manipulando. Entonces nuestro proceso no nos permite por procesos de calidad, sino utilizar frutas de calidad primera y calidad segunda, que el desecho de nosotros puede ser comercializado inclusive en los fruer. Entonces, ese proceso llega después de la desinfección primera que hablamos sobre el tema de los
conductores, de las canastillas, hay un proceso previo. Luego nosotros tenemos 2 procesos de desinfección con 2 piscinas de desinfectante naturales, que son parecidos al vinagre, y hacemos 2 procesos de desinfección continuos. ¿Para qué? Para primero quitar todo el tema de químicos que puedan venir los alimentos impregnados desde la finca, y adicionalmente, pues que son los agroquímicos que nosotros hemos podido detectar que vienen, y adicionalmente hay unos productos como la naranja, como el tangelo, como la mandarina. Si ustedes han comprado en supermercados, van a encontrar que estos tienen una apariencia brillante. A estos productos se les coloca una cera que lo que hace es, vuelvo y reitero, una apariencia brillante, pero no quiere decir sino simplemente que a vista se hacen más apetitosos. Entonces es digamos, una estrategia comercial que utilizan en el tema de todos los fruers. Entonces lo que hacemos también es quitarle este proceso de la cera, porque resulta que con esta cera nosotros no podemos trabajar debido a que los cítricos, que también somos especialistas en cítricos, tenemos que quitar los sacos de aceite que tienen estos cítricos para que quite ese sabor amargo que pueda tener en algún momento un jugo de naranja, o un zumo de mandarina, o un zumo de limón. Posteriormente, pues a esta desinfección se hace un proceso nuevamente de selección para que se puedan sacar las frutas que estén sobremaduras, porque resulta que en los procesos las frutas sobremaduras para nosotros nos van a dañar el producto final. Por lo mismo, porque como no le adicionamos nada, una fruta, digamos una fresa más madurita, deliciosa en el momento, pero como hay microorganismos que son, acuérdense que ya están migrados, entonces son anaerobios, o sea que ya, aerobios son los que ya están sin oxígeno, entonces ellos se pueden allá multiplicar. Entonces estas bacterias, si yo dejo pasar una fruta sobremadura, lo que va a pasar es que en mi empaque aséptico en 2 días se me va a explotar la bolsa. Entonces ese proceso es muy cuidadoso de volver a seleccionar la fruta. Entonces, ahí empezamos a ver que la inocuidad del producto lo empezamos a mitigar. Bueno, aquí pues también los invitamos entonces a que nos visiten en nuestra página fruton.com. Agradecemos a todos ustedes la asistencia a este webinar. Espero que haya aclarado muchos procesos en cuanto a la contaminación cruzada. Agradezco su tiempo. Y las preguntas que se quedaron pendientes, pues las haremos llegar con su respuesta. Viviana las tiene, está al tanto también de las preguntas para poderles dar las respuestas. Entonces ya le dejo la palabra a Viviana para terminar este webinar. Buen día para todos. Ok, Elizabeth, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Grupo Empresarial Es La Estrella con su marca Frutón, aliado estratégico de Cotelco. Para todos nuestros hoteleros, este es un producto innovador, es un producto que nos ayuda a solucionar esta nueva era de la hotelería. Tienen productos que nos permiten solucionar los servicios de desayuno que no se van a dar en buffet. Más adelante pues vamos a hablar de ese tema. Yo quiero invitar a Elizabeth a que hagamos una segunda charla, un poco más de producto, más de lo que ustedes tienen como producto y de las soluciones y las diversas soluciones con los diversos sabores que ustedes tienen con su producto y que hablemos específicamente ya un poco más sobre los beneficios que tiene para los hoteleros el tener esta solución que ustedes nos están ofreciendo. Muchísimas gracias. Por favor, recuérdanos tu página, recuérdanos tu correo, donde te pueden pedir tus productos y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a ti, Elizabeth, por este encuentro tan
tan bueno, pues fue realmente muy, ¿cómo lo digo? Me enredé. Pues aprendimos muchísimo de muchas cosas que realmente uno no tiene en cuenta. Y pues nada, Elizabeth, porfa, recuérdanos tu correo, tu página, dónde te pueden encontrar y más adelante miraremos entonces cuando hacemos un segundo encuentro donde nos hables específicamente de las bondades y los beneficios de tu producto. Sí, Viana, les recuerdo que la página es www.fruton.com. Estamos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, Fruton Sumo. Allá nos pueden encontrar para que ustedes vean todas las variedades. Nuestras presentaciones, como están diseñadas específicamente para el sector Horeca, las encontramos en 5 kilos la presentación. Con rendimientos, principalmente si lo queremos hablar de zumos o jugos, hasta 100, 125 vasos, depende de la fruta, maracuyá, papaya, guayaba, mango, mora, fresa, limón, tangelo, naranja. Y nos pueden también escribir a nuestro contáctenos @laestrellaG.com. Y allí podemos también solucionar sus dudas sobre presentaciones, sobre la calidad, fichas técnicas, procesos que nosotros tenemos. Estamos ubicados en el Parque Industrial Gran Sabana, en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, en la bodega 27. Entonces, pues esperamos también su visita en las redes sociales o en el correo de nosotros, contáctenos. Y estamos muy prestos. Gracias, Viana, por la invitación. Y sí, claro, vamos a tener, si nos permiten también, unas tardes con unos chefs para preparación de alimentos, porque nuestro producto es muy versátil en cocina, en cócteles, en salsas, en postres, helados. Entonces, vamos a tener este tipo de encuentros, entonces, en unas tardes con nuestros chefs también, para que puedan ver la versatilidad del producto. Claro que sí. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos y que tengamos una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.